Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosidades de la Historia. En esta ocasión vamos a viajar unos 2000 años atrás para analizar algunos acontecimientos del cristianismo primitivo que esconden curiosas relaciones. Empezamos. Es curioso comprobar cómo hasta el siglo IV, 300 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, no aparece por primera vez la palabra Navidad. Así que es singular que, sin que se sepa con exactitud la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret, se escogiera el 25 de diciembre como conmemoración cristiana de este hecho. La razón puede deberse a que la Iglesia intentó hacer coincidir la festividad con otra que tenía gran arraigo en el calendario romano, Saturnalia. Comenzaba el 17 de diciembre y concluía el 25 del mismo mes, con la celebración del Deus Sol Invictus, el nacimiento del Sol Invencible. Igualmente, en esas mismas fechas se celebraba el solsticio de invierno, con el nombre de Brumalia, unas fiestas de desenfreno y comida y bebida en exceso, en honor de Baco. ¿Casualidad? A comienzos de nuestra era, el término griego magos era la denominación habitual para referirse a los eruditos astrólogos de Mesopotamia, una especie de hombres de ciencia. Así que los tres individuos que llegaron a Belén la noche del 24 de diciembre no eran ni magos ni reyes. Realmente ni siquiera se sabe si eran tres, la Iglesia Ortodoxa aseguraba que eran 12, y mucho menos sus nombres. Lo único que se puede entresacar del relato bíblico es que por los valiosos regalos que llevaban debían de ser hombres pudientes. Cuenta la Biblia que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes se asustó de que aquello fuera el comienzo de una funesta profecía e hizo llamar a los magos y les ordenó ir a Belén para que averiguasen todo lo que pudieran sobre el recién nacido y luego se lo contasen a él. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ni más ni menos, esto es lo que narra el Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículos 1 a 12. Lo cierto es que hasta el siglo III no se establece que pudieran ser reyes ni que fueran tres, como se aprecia en la primera representación de los magos en las catacumbas de Priscila, en Roma. Y hasta el siglo IV, en un mosaico de San Apolinar en Nuevo, en Rávena, Italia, no se les pone nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y cuándo se empieza a representar a Baltasar como un rey de raza negra? Pues nada menos que en el siglo XV, más de 1400 años después del episodio de los Reyes Magos. Los tres reyes se identificaban así con las tres regiones del mundo conocidas entonces: Melchor, Europa; Gaspar, Asia; Baltasar, África. Lucifer significa literalmente el portador de la luz, y se trata en realidad de una divinidad que surgió en la antigua Grecia bajo el nombre de Fósforo, el lucero del amanecer, y que por cierto tenía un hermano llamado Héspero, lucero del atardecer. Al pasar a la mitología romana recibió el nombre de Lucifer. Por lo tanto, Lucifer no era más que la deidificación del lucero del alba, es decir, del planeta Venus, figura que ya era utilizada desde tiempos antiguos en toda la región de Mesopotamia. De hecho, en la Biblia ya existía Lucero, con los mismos atributos astronómicos, pero no fue hasta una traducción del siglo V cuando se le cambió el nombre a Lucifer, el hermoso y soberbio ángel rebelde que fue desterrado a los infiernos. Existe una doctrina esotérica, filosófica e incluso religiosa, según quien la practique, que gira en torno a la figura de Lucifer, considerado como el portador de la luz del intelecto. Se llama luciferismo y no tiene nada que ver con el satanismo. Sigue sin estar claro si realmente el pasaje de la Biblia relativo a la matanza de los niños de Belén por Herodes I el Grande, rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, es un hecho histórico o solo un relato bíblico.
Herodes es descrito como un tirano cruel en diversas fuentes, capaz de matar a niños y de muchas otras barbaridades. De hecho, asesinó a algunos familiares de los que sospechaba que le querían arrebatar el poder. Pero el principal historiador que se ocupó de la figura del rey, el romano Flavio Josefo, nunca llegó a mencionar este acontecimiento. Y es extraño que dejase pasar una oportunidad así para degradar a Herodes, al que despreciaba poderosamente. Dice el Evangelio de San Mateo: Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Hay historiadores situados en ambas posturas, pero si aceptamos que la matanza ocurrió, y teniendo en cuenta la población del pueblo de Belén y los datos demográficos, los niños varones asesinados habrían sido en torno a 20. María Magdalena, la leal seguidora de Jesús de Nazaret, era de Magdala, una ciudad a orillas del lago Tiberíades, en Palestina, y aparece por primera vez en la Biblia poseída por 7 demonios. Luego, durante la crucifixión, vuelve a ser citada, rota de dolor, en esta ocasión acompañando a la Virgen María. Será ella quien descubra que el cuerpo de Jesús de Nazaret no está en la tumba, justo antes de que se le aparezca y le asigne la importantísima labor de anunciar la resurrección a sus discípulos. No hay nada más, nada que relacione a Magdalena con la prostitución, con el adulterio ni con cualquier otro comportamiento sexualmente reprochable. La negativa visión tradicional de María de Magdala surgió en el siglo V, cuando el Papa Gregorio Magno, durante una homilía, fusionó en una sola figura a varias mujeres citadas en la Biblia, como eran María Magdalena, María de Betania, que era la hermana del resucitado Lázaro, y una adúltera de nombre desconocido. La confusión no dejó de crecer. En la Edad Media se rellenaron los huecos que los textos sagrados dejaban vacíos con una sucesión de relatos inventados que fueron recopilados sin mayor rigor en un libro del siglo XIII titulado La leyenda dorada. En este texto se presenta a la de Magdala como a una mujer de sangre noble, joven y hermosa, y por supuesto como una pecadora sexual. Cuenta que arrepentida predicó en Marsella, en el sur de Francia, donde realizó algunos milagros, como resucitar a la reina muerta a consecuencia de un parto. Su asociación a las prostitutas se consolidó al convertirla en su patrona, y la explicación puede residir en que se necesitaba una figura que se contrapusiera a la virtud de la Virgen, en un ambiente misógino que alertaba permanentemente de la naturaleza pecaminosa y por ello inferior de la mujer. Una mujer arrepentida de la que Jesús se apiada, una esperanza definitivamente para todas las pecadoras. Ese fue el nuevo significado que se le quiso dar a María de Magdala, sin ningún rigor histórico. Por otro lado, la tradición que la vincula como esposa de Jesús de Nazaret se fundamenta en el llamado Evangelio de Felipe, donde se dice que eran 3 las mujeres que siempre acompañaban a Jesús: la Virgen María, la hermana de esta y María Magdalena, su compañera. Ni un dato más. Según el cristianismo, el 24 de junio se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Zacarías, su padre, mandó encender una hoguera para anunciar a sus parientes el nacimiento de su hijo, según nos cuenta la Biblia, pero muchos investigadores opinan que en realidad esta festividad de gran arraigo en Europa y en América Latina hunde sus raíces en ritos paganos precristianos. Su origen puede encontrarse en las festividades primitivas del solsticio de verano, con la tradición de encender hogueras para darle al sol más fuerza, ya que desde ese momento los días comenzaban a hacerse más cortos. Hasta otro episodio curioso y curiosa de la historia.